Doctores de Salud, tu consultorio médico. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctores de Salud. Yo soy Clar Valentín y voy a estar acompañándoles en este programa. Hoy vamos a tratar sobre las infecciones respiratorias agudas y para eso tenemos a un invitado de lujo. Con nosotros el doctor Octavio Cubas, médico especialista en neumología. Conozcamos más sobre él. Neumólogo, doctor Octavio Cubas Paredes. Lleva 22 años trabajando en eSalud. Jefe del Departamento de Medicina Especializada del Hospital Almenara. Médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Neumólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. MBA por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Fellow por la Universidad Peruana Cayetano Heredia para trasplante pulmonar en Barcelona, España. Coordinador clínico de trasplante pulmonar. Docente de especialidad en neumología de la Universidad San Martín de Porres. Doctor Octavio, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Vamos a empezar hablando, doctor, de la influenza. ¿Qué es la influenza, doctor? La influenza es una enfermedad viral que pertenece al grupo de enfermedades respiratorias en general para la población y que puede atacar principalmente a las edades extremas, que son las poblaciones vulnerables, niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años. Es importante porque ha tenido históricamente, constituyó el germen que dio origen a la primera pandemia masiva y que ocasionó 50 millones de muertos en aquella época, ¿no? Mucho más grande y mucho más mortal que el COVID. Muy interesante, doctor, porque justamente cuando hablamos de la influenza, pues es la primera causa de consultas médicas, ¿cierto? Y también, pues, la primera causa de la preocupación de muchas mamás y muchos papás, ¿cierto? ¿Cuáles son los síntomas que genera la influenza, por ejemplo, en los niños? Básicamente es una enfermedad viral que ingresa la partícula por la vía respiratoria alta y puede ocasionar coriza o rinorrea, que es la secreción nasal, dolor de garganta, porque se va situando el virus en cada una de estas estructuras, puede generar traqueitis, la inflamación de la tráquea, bronquitis y producir neumonía. La neumonía ya es el compromiso de las vías respiratorias inferiores y de los alvéolos principalmente. Entonces los alvéolos se llenan de líquido de inflamación y el niño tiene una enfermedad, en este caso severa. Doctor, ¿qué relación tiene la influenza con la gripe? La gripe es el nombre común que se le dio a la influenza, ¿no? Pero ahora le usamos gripe para todo, pero en realidad los otros son resfríos comunes. ¿No? Los resfríos comunes nosotros tenemos pululando ahorita en el ambiente alrededor de entre 10 y 12 virus distintos a los cuales se ha sumado el COVID. Entonces son capaces de producir infecciones respiratorias temporales que pueden durar entre una semana y 4 semanas de duración en el síntoma, dependiendo de la persona, pero que todas tienen inherentes el riesgo de producir neumonía dependiendo de las condiciones de la persona a la cual se le produce. ¿No? Hay algunos que, como para el COVID, tenemos gente que tiene una infección respiratoria por virus que es completamente asintomático y se convierte en un transmisor, ¿no? Empieza a diseminar la virosis. Exactamente, doctor. Justamente ahora pues nos encontramos en el invierno y si bien es cierto todavía no se registran temperaturas tan bajas, pues justamente en esta época es cuando se generan la mayor cantidad de infecciones respiratorias, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos expuestos ahora más, ¿no? Porque como no hay un clima homogéneo, entonces la gente está cubriéndose y descubriéndose. Entonces el cambio de temperatura básicamente, en entrar, salir a un ambiente frío o cambiar de protección, entonces eso es lo que nos hace más expuestos. Pero de todas maneras se necesita la partícula viral para enfermar, ¿no? O sea, no es que me doy un resfrío, entre comillas, que es solamente un cambio de temperatura con malestar que puede pasar en 2 días. Lo tienen, por ejemplo, las personas de edad. Las personas de edad tienen poca tolerancia al cambio de temperatura porque sus mecanismos de regulación interna no están bien, entonces tienen malestar. Pero no necesariamente hay un virus incluido ahí. Exacto. Es decir, no necesariamente una persona por tomar agua helada en invierno o por andar pues sin abrigo en invierno va a obtener el virus, ¿cierto? Correcto. Muy bien, no necesariamente va a obtener la influenza por ello. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda adquirir justamente la influenza? Que haya primero un contagiante, en primer lugar, ¿no? Tiene que haber una exposición al virus, y lo otro es que haya una condición como haber cambiado de temperatura o tener una enfermedad de fondo como hipertensión o diabetes no controlada, ser menor de 5 años o estar gestando, que son factores de riesgo que promueven que uno haga enfermedad.
Seguramente usted en algún momento, doctor, pues habrá visto y habrá gozado también el hecho de que pues en el transporte público, ¿no? Uno viaja en el transporte público en invierno y las ventanas cerradas. Es un foco infeccioso, ¿cierto? Con toda seguridad, y no solamente para virus, ¿no? En nuestro país es un país endémico de tuberculosis. Entonces hay mucha gente y hay estudios internacionales hechos en avión de contagio de tuberculosis. En nuestro país es mucho más fácil. Y ahora tenemos tuberculosis multidroga resistente y extremadamente resistente. Entonces, al igual que las infecciones respiratorias por virus, las infecciones respiratorias por virus son mucho más contagiosas. Antes se necesitaba mucha carga viral, pero la pandemia ha hecho que tengamos menos probabilidad de defendernos porque hemos estado aislados. Exacto. Entonces ahora la exposición nos hace más proclives a hacer cuadros nuevos de infección. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona con influenza? Bueno, empieza teniendo síntomas nasales, después de garganta, puede haber bronquitis, entonces las personas tosen, estornudan, chorrean. Lo que se hace básicamente para el tratamiento es dar medicaciones de tipo sintomático, ¿no? Antialérgicos, porque hay mucha persona alérgica en nuestro país, ¿no? Por eso el asma es uno de los diagnósticos más frecuentes. Entonces hay respuesta alérgica en la vía respiratoria que uno lo hace toser, lo hace estornudar. A lo mejor la infección viral no es muy intensa, sino más es la respuesta de la persona la que da los síntomas. Entonces lo que tratamos son los síntomas, ¿no? La tos es un mecanismo de alarma que nos dice que el bronquio está inflamado, pero en algunos casos se puede tomar un jarabe para cortar la tos si es que esta tos no está funcionando para limpiar. Para expectorar. Para expectorar, porque si hay secreción bronquial y yo tomo un jarabe que me quita la tos, la secreción se queda adentro. Entonces lo que tengo que hacer es evitar tomar jarabes para la tos si es que tengo secreción bronquial. La tos en ese caso se convierte en un mecanismo para limpiar el bronquio. Muy bien, doctor. Pues hay que tener en cuenta que muchas personas apenas tienen estos síntomas, van a la farmacia, ponme vacuna, ponme una inyección, le dicen al farmacéutico. Y el farmacéutico le da una inyección un lunes, un martes, un miércoles, y con eso, pues, entre comillas, como arte de magia, pues están ya curados. ¿Esto se tiene que hacer o no se tiene que hacer, doctor? En realidad no se tiene que hacer, es una pésima práctica. Lamentablemente habría que hacer un llamado a todos los de las farmacias para que no lo hagan. Pero ahí hay una combinación que nosotros vemos frecuentemente, que es un antibiótico con un antiinflamatorio que se llama corticoide. Entonces el corticoide es un antiinflamatorio que desinflama todo. Entonces la persona tiene menos síntomas. El problema del corticoide es que al ver ese efecto tan bueno, la persona lo empieza a usar en forma recurrente y tiene efectos colaterales muy malos. Uno de ellos, por ejemplo, es la diabetes. Produce elevación del azúcar. Y lo otro es que lo asocian a un antibiótico que no tiene ninguna razón de ser porque los procesos virales son por partículas virales que no son gérmenes vivos. Germen se le llama porque germen es de germinal, origina algo, ¿no? Entonces este germen no es un ser vivo. Entonces el antibiótico no tiene ninguna utilidad. Por el contrario, es perjudicial. Recomendaciones para prevenir, doctor, la gripe, o al menos para que no te ataque con tanta fuerza. Para prevenir la gripe, en este caso estamos hablando de influenza, es la vacunación anual. Nos hemos demorado más de 100 años en tener un ritmo de vacunación anual. ¿Por qué? Porque el virus muta. O sea, hay variantes. ¿Recuerdan la pandemia que hablábamos de variantes del COVID? Exactamente es lo mismo que pasa con el virus de la influenza. Hay variantes de año a año, por eso las vacunas se sintetizan por año. Uno tiene que vacunarse anualmente. Lo ideal sería vacunar a todo el mundo en general, ¿no? Con eso lograríamos que se excluya la virosis, pero no es lo más adecuado. Lo más adecuado es cubrir con toda seguridad los menores de 5 años, los mayores de 65 y todos los que tengan comorbilidad. Perfecto, doctor. Recuerden, amigos, que estamos hablando sobre las infecciones respiratorias agudas. Acabamos de hablar de la influenza y en breve vamos a hablar sobre el asma. Pero antes, vamos con un testimonio.
Qué interesante testimonio, doctor. Vamos a hablar entonces sobre el asma. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad respiratoria crónica que afecta básicamente la vía aérea, que es por donde va el aire para llegar hasta los alvéolos en el pulmón. Ahora, hay que tener en cuenta, doctor, ¿el asma se adquiere, se nace con el asma? ¿Cómo es? Lo que se nace es con la predisposición a hacerla, ¿no? Entonces, si una persona tiene una predisposición genética porque sus padres son asmáticos o alérgicos, ¿no? Que hay un exceso de respuesta del cuerpo, entonces la persona, al exponerse en el curso de su vida a ciertas cosas, entonces puede desarrollar inflamación bronquial como parte de las manifestaciones de respuesta, y esta manifestación se hace crónica en el tiempo. Hay diversas situaciones que pueden activar entonces este asma. Sí, correcto. O sea, desde niños, por ejemplo, sí está totalmente definido asma de los hijos de fumadores. Niños que no tienen ninguna carga de genética reconocible en sus padres o ancestros y que han estado expuestos a humo de cigarrillo y desarrollan asma. Ustedes seguramente, amigos, pues habrán tenido algún amigo o algún familiar que al estar en contacto con las mascotas generan también esta alergia, ¿no? No pueden respirar bien o por ahí están estornudando. ¿Esto también activa el asma, doctor? Sí, también el pelo de los animales, pero básicamente esto relacionado con ácaros, o sea que son unos animalitos muy chiquititos, ¿no? Que los podemos inhalar y no los vemos, no nos los podemos quitar tampoco, porque hubo una época en que había un spray de antiácaros que uno echaba sobre las cosas. Esto no funcionó. Entonces, el asunto es buscar los reservorios. ¿Dónde están? Por ejemplo, los colchones, los ácaros viven dentro. Y cuando uno se sienta en el colchón, sale aire y salen los ácaros volando. Entonces, ahí se inhalan y empieza la crisis de asma. Entonces, se recomienda no tener ningún depósito de polvo en las habitaciones. ¿Quién no tiene, pues, un amigo o un familiar que utiliza el inhalador? Pero nosotros no sabemos exactamente qué es lo que padece esta persona. ¿Cuáles son los síntomas que padece la persona que sufre de asma? El síntoma cardinal de asma es la tos, ¿no? La tos es lo que nos dice que hay una inflamación en la vía aérea. Puede haber desde tos con flema, tos muy exigente, sensación de falta de aire, opresión de pecho, dificultad respiratoria, asfixia, necesidad de oxígeno, ventilación mecánica y muerte. Uf. Entonces, ¿La persona puede morir por asma? Sí, por supuesto. El espectro de manifestación de la enfermedad es sumamente amplio, desde hasta cuidados intensivos. Hay personas que inicialmente el asma se definió por severidad. Había unos leves, moderados, severos. Ahora, en esta época, tenemos una definición fenotípica. O sea, hay formas en las cuales la enfermedad se manifiesta por cada persona. Y esto está relacionado con células y además ahora un poquito más con sustancias que son proinflamatorias dentro de la vía aérea, que se llaman interleuquinas. Entonces, toda la medicación está dirigida ahora a manejar este tipo de moléculas, pero los inhaladores no han podido ser reemplazados porque son la mejor medicina que se puede utilizar para enfermedad de vía aérea. Muy bien, doctor. En un momento vamos a hablar acerca del tratamiento que deben llevar las personas con asma en diversas fases y también pues cuando ocurre justamente esta crisis. Sin embargo, antes vamos a ver un dato que nos trae la producción de Doctores eSalud. Luego de la pandemia, en el 2022 se duplicó la cifra de crisis asmáticas, llegando a 8.481 episodios de la enfermedad. En lo que va del año 2023 hay 10.874 registros de asma, lo que se traduce en 4.216 de incidencia por cada 10.000 habitantes. La mayoría de los distritos de procedencia de los casos son en su mayoría de San Martín de Porres con 41%, seguido de Los Olivos con 19%, Independencia con 16%, Rímac con 5%, Comas y Puente Piedra con el 3%. Doctor, este dato es justamente de la fuente del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Su comentario, por favor. Sí, es sumamente importante tener una data dura, ¿no? Una data que sea real. Lo que debemos hacer es tratar de interpretar los resultados, ¿no? ¿Por qué podría ser que las crisis de asma se duplican después de la pandemia? Una razón es que hemos estado todos metidos en casa, entonces al estar en casa mucha gente no ha estado expuesta al medio ambiente, probablemente los focos donde ellos se inflamaban y les daba crisis, ¿no? Entonces al estar encerraditos ya no tenían un descompensante y no les daba crisis de asma. Esa podría ser una respuesta. La otra es que afuera no hemos estado expuestos nuevamente a virus. No habían enfermedades virales, por tanto no se descompensaba el asma que estaba adecuadamente controlado.
Por otro lado, las personas que han estado encerradas han dejado también de usar medicación porque ya no había consultas, ya no tenían acceso a medicinas, todo era COVID, ¿no? Había mucha gente que usaba inhaladores, pero dejó de usarlos porque ya no se sentía mal por estas razones. Y a la hora que salimos todos a la presencialidad, nos volvemos a exponer. Exacto. Entonces, iniciamos los procesos de inflamación bronquial. Reiniciamos la medicina como bien podemos. Mucha gente dejó de ir a consulta, a pesar de que había teleconsultas en ese momento. Pero esas podrían ser las probables explicaciones por esto, ¿no? Pero sí, nosotros somos un país con una alta prevalencia de asma. Estamos hablando de entre 15 y 20%, hasta 25% en algunos datos se ha mencionado, de datos antiguos respecto a la presencia o diagnóstico de asma de forma frecuente, ¿no? El problema no es hacer el diagnóstico, en realidad, es adaptarse al tratamiento, porque una vez que una persona tiene diagnóstico se la puede tratar. Y los distritos están relacionados básicamente con las cantidades de humedad, los porcentajes de humedad en nuestra población. Están divididos por áreas. Eso es una cosa muy simpática, porque hay distritos que tienen mucha prevalencia de asma, pero en los cuales debería haber mucha mayor proyección de tratamiento y que se pueda controlar teniendo el dato, ¿no? Exacto, doctor. Y hablando propiamente del tratamiento, ¿cuál vendría a ser este, doctor? Como mencionaba, es una enfermedad predominantemente, por definición, inflamatoria crónica de vía aérea. Entonces usamos antiinflamatorios. El antiinflamatorio es un corticoide que uno lo puede tomar cuando está en crisis, pero debe trasladar después, cambiar de medicación a una medicación que se respira, que es una medicación inhalada. Los inhaladores son la mejor medicina que existe para tratar enfermedades de la vía aérea porque lleva la medicina directamente hacia el bronquio sin que pase por la sangre, o sea, no necesita el estómago para tomarse la pastilla o jarabe. Entonces, la dosis que necesitamos para poder controlarla es mucho más pequeña que tomar una pastilla. Perfecto, doctor. ¿Sus recomendaciones para este tema? Primero, saber si usted ya sabe que tiene el diagnóstico de asma, acudir a su consulta, que el médico determine su medicación, usarla en forma regular y permanente, y muchos de los pacientes dicen, uy, ya me siento bien y la dejo. No, se está sintiendo bien porque la está usando, así que no la deje. Perfecto, doctor. Entonces es importante seguir el tratamiento pues al pie de la letra. Ahora vamos a hablar sobre la neumonía, doctor. ¿Qué es la neumonía? La neumonía es básicamente la manifestación de una invasión por gérmenes dentro del pulmón mismo. O sea, ya no es vía aérea, sino estamos hablando de la parte final a donde llega el aire. La vía aérea es por donde transcurre el aire para llegar al pulmón, llega al fondo, se llaman alvéolos. Todos estos alvéolos son millones de unidades dentro de los pulmones donde se hace el intercambio de oxígeno. Entonces, muchos de gérmenes, empezando con virus que no están vivos, que son partículas virales, hasta bacterias pasando por hongos, pueden producir neumonía. Neumonía es la invasión de este tejido, el tejido se inflama muchísimo, se convierte como si fuese un queso porque se llena de líquido inflamatorio, la persona pierde función respiratoria e inclusive puede morir. ¿Y de qué manera en el día a día una persona puede llegar a sufrir neumonía? Si tiene una infección respiratoria que para su condición, por ejemplo, menor de 5 años no vacunado, menor de 5 años desnutrido, menor de 5 años anémico o mayor de 65 con diabetes no controlada, hipertensión no controlada, entonces le da una infección respiratoria y esta infección respiratoria puede evolucionar a una neumonía. Hay que estar atento a los signos de alarma. Los signos de alarma son básicamente en los niños que tengan temperaturas de 38 más de 3 días, que empiecen a tener dificultad respiratoria, una respiración muy rápida. En los pacientes adultos, la infección se manifiesta básicamente en los adultos mayores como pérdida de la actividad cerebral. Entonces empiezan a poner más lentos, están más decaídos, deprimidos, no conversan, no hablan, no se levantan en la cama. Entonces ya esos incluso pueden no hacer fiebre. Y eso nos está indicando que las cosas están yendo mal. Doctor, justamente aquí tenemos un video en pantalla y podemos ver cómo se desarrolla la neumonía. Explíquenos, por favor. Sí, esto de acá, lo que ven ustedes son las estructuras como bolitas, son los alvéolos. Están el germen, en este caso han sido gérmenes de virus de COVID, lo han invadido completamente y el pulmón cambia de color porque se llena de líquido, se inflama y se pone duro, como un queso. Inclusive, en algunos casos, por neumonías bacterianas, se puede incluso destruir el parénquima del pulmón y se hace hueco. La persona además tiene estas son las bolsitas que se llaman acinos y las bolitas, cada una de las bolitas se llaman alvéolos. Entonces, ahí está el virus del COVID, lo ven con su corona radiada, entonces se pega a las células y genera un fenómeno de inflamación donde hay muchísimo líquido dentro de los alvéolos, ¿no? Esto es lo que se constituye como neumonía. Esto es algo que pregunta mucho la gente. ¿El excesivo consumo de cigarrillos puede generar neumonía?
No, sino es un factor de riesgo de muy mal pronóstico, digamos, en el caso de una persona si hace neumonía. Un fumador con neumonía es una enfermedad severa. Perfecto. Es decir, no, el cigarrillo es de las cosas más irracionales y tóxicas que hay, porque sé que me estoy haciendo daño y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. Hay que tenerlo en cuenta, doctor. Vamos a ver un dato que nos trae la producción de Doctores eSalud sobre la neumonía. En el Perú, hasta la semana epidemiológica de abril del 2023, se han notificado 13.819 episodios de neumonía y 44.595 episodios de síndrome obstructivo bronquial, SOB, asma en menores de 5 años. Del total de episodios de neumonía, el 30.7% se han hospitalizado y se han notificado 104 defunciones, principalmente en los departamentos de Loreto con el 15.4%, Junín con el 10.6% y La Libertad con el 8.7%. Doctor. Sí, es importante mencionar que ahí están separando síndrome de obstrucción bronquial porque estamos hablando de niños menores de 5 años. No se le llama asma porque el bronquio se va a obstruir por otro mecanismo que es de la inflamación pura. Y no, los niños menores de 5 años no tienen mucho músculo bronquial, entonces no se aprietan, se hinchan por dentro, ¿no? Y esto promueve que las secreciones no pueden salir y son más proclives a hacer asmas complicadas con un fenómeno que se llama atelectasia, que es el desinflarse del pulmón. No solamente hay la neumonía en un pedazo, sino que ese bronquio no puede ventilar porque está hinchado y el otro pedazo de pulmón que no tiene neumonía se desinfla. Entonces la severidad casi se extiende, duplicándose, triplicándose la posibilidad de morir por este. Entonces lo importante es hacer los diagnósticos tempranos. Las enfermedades virales se complican muy frecuentemente con enfermedades bacterianas. Entonces, este lindero que no se puede precisar bien es lo que obliga en la severidad de una enfermedad respiratoria al uso de antibióticos, pero como han visto ustedes, la mayoría no se hospitalizan. Se hospitalizan los que tienen condiciones de insuficiencia respiratoria o de deterioro respiratorio, pero de esos de ahí van a llevar indefectiblemente a un nivel a un porcentaje de mortalidad. Muy bien, doctor. Antes de dar paso a las preguntas del público, tratamiento de la neumonía, ¿cómo se trata? Básicamente para la neumonía que hemos nosotros sufrido durante la pandemia, que es el COVID, que es un virus, al igual que para todas las enfermedades virales, no existe tratamiento. No hay un tratamiento específico para la neumonía. Lo que se hace es darle sostén al paciente. ¿Qué significa? Sostenerlo en un ambiente hospitalario, si es el caso de insuficiencia respiratoria, colocar oxígeno alto flujo, usar sintomáticos para las cosas que se puedan manejar. Y este tipo de afecciones que mencionan cuando hay obstrucciones bronquiales, se maneja también la obstrucción bronquial porque muchas de estas personas hacen inflamación bronquial y hacen cuadros de bronquitis que parecen asmas muy severas, no han sido asmáticos previamente, pero hay que manejarles broncodilatación. Doctor, ahora vamos a escuchar las preguntas que tiene nuestro público. ¿Existe vacuna para el asma? No, en general no existe vacuna para el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria que está desencadenada primero por diversos motivos y las exacerbaciones se pueden prevenir haciendo vacunaciones para en este caso los virus, que son gérmenes que pueden producir exacerbaciones de asma. Entonces se previene el asma de ese modo y una vez que se diagnostique el asma, que es una enfermedad propia de la persona, se la debe tratar. Muy bien, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Una persona con asma debe evitar tener mascotas? Sí, puede tener mascotas. Lo importante es entender de que la mascota es un animalito y si convivimos con ellos, debe tener su espacio, al igual que los humanos. Si compartimos espacios, entonces estamos compartiendo la posibilidad de afectarnos de cosas que para ellos son naturales, como son su pelo, diversos ácaros distintos a los nuestros. Inclusive para algunas personas, la saliva de los animalitos puede generar reacciones alérgicas y esto desembocar en exacerbaciones de asma. Muy bien, doctor. Amigos, no se olviden que pueden enviar sus preguntas al 950-091-108, nuestro número de WhatsApp. Siguiente pregunta. ¿Tomar bebidas heladas causa neumonía? No, las bebidas heladas no causan neumonía. Lo que pueden causar básicamente es inflamación de la vía aérea y pueden producir tos. Las personas asmáticas, ya que estamos en el tema, pueden ocasionarles una exacerbación silbido de pecho si no están usando tratamiento. Pero la relación con neumonía no existe. Doctor, haciendo paréntesis justamente a las preguntas del público, ¿qué es el virus sincicial del que se habla tanto últimamente?
El virus sincicial es uno de los que tenemos pululando desde hace muchísimo tiempo en el mundo y básicamente en nuestro país, y que tiene una predilección por el pulmón. Entonces, no solamente hace infección de vía respiratoria alta, como es la rinorrea, dolor de garganta, sino que baja al pulmón, como el COVID, y ocasiona neumonías severas, básicamente en poblaciones menores de 5 años. El impacto principalmente es en niños. Sí, principalmente es en niños. Es prevenible en el sentido de que sabemos que existe. Hay épocas en las cuales su diseminación es mucho más alta. Felizmente no es masivo, ¿no? Pero sí hay casos que se describen y hay brotes, lo que conocemos como brotes, que hay un momento en que empieza a diseminarse mucho, pero se puede manejar. ¿Podría ser mortal? Sí, claro que sí, como cualquier otro podría Muy ser. bien. Vamos con la cuarta pregunta del público. Si una persona vive cerca del mar, ¿existe mayor posibilidad de que sufra una infección respiratoria? En general por la posibilidad de que tenga mayor humedad, porque sí estamos expuestos a mayor humedad. Entonces la persona hace reactividad de la vía aérea, o sea, de la nariz. En su familia hay mucha reactividad, que significa que hay un olor fuerte y me pica la nariz y estornudo mucho, ¿no? Uno vive cerca al mar y eso se exacerba, pero el mar en sí mismo no lo produce, sino lo que puede hacer es acentuar una predisposición. Hay personas que nunca han tenido síntomas, van a vivir al lado del mar y empiezan a tener síntomas. La predisposición la han tenido antes, ¿no? Pero la exposición al medio es la que genera los síntomas, ¿no? Pero no es que el mar haga daño en sí mismo. Exactamente, doctor. Muy bien. Sus últimas recomendaciones, por favor. Básicamente, no hay que olvidar las medidas de prevención que hemos adquirido durante la época del COVID. Los virus respiratorios se siguen diseminando y se siguen transmitiendo de la misma forma que en ese momento se transmitió el COVID. Hay que seguir teniendo el lavado de manos, hay que limpiar las superficies que no solamente tienen virus, sino también bacterias. Hay que ser correctos cuando uno está enfermo, hay que protegerse, hay que cubrirse la boca para no contagiar a los demás, hacer nuestra actividad en ambientes ventilados y básicamente, si es una persona que está enferma, habría que separarla del grupo con la finalidad de que no se enfermen los demás. Sigan esas recomendaciones entonces, pues, para que la influenza no ataque de manera grave. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Fue el doctor Octavio Cubas, médico neumólogo del Hospital Guillermo Almenara de Salud. Nos vemos la próxima semana con más de Doctores E-Salud. Doctores E-Salud, tu consultorio médico.